Amontonar piedras es algo que se viene haciendo desde hace miles de años. Amontonar para allanar y limpiar los campos, pero también para separar, para proteger, para construir. Los romanos fueron especialmente buenos en eso de construir con piedras, pero con las invasiones bárbaras sus técnicas casi se olvidaron. Sin embargo, durante la Alta Edad Media, en muchos lugares de Europa intentaron recordar las formas en las que habían sido hechos los templos romanos. Por eso, a aquel arte incipiente se le denominó románico. Ha pasado tanto tiempo que mucho fue destruido desde entonces. Pero hay una ciudad de España que conserva el mayor número de iglesias románicas de toda Europa. Nada menos que 22. El origen de Zamora es la de un pueblo prerrománico denominado Baceo. Los romanos vivieron en ella desde el siglo II a.C. Llegó a ser un importante asentamiento visigodo. Tras la batalla de Calatañazor, fue conquistada definitivamente a los musulmanes y desde entonces tuvo un fulgurante crecimiento. Sin embargo, a partir del siglo XIII, decadencia y olvido fueron de la mano. En la Alta Edad Media, la vida era muy insegura. Pestes, enfermedades, infecciones, invasiones, hambrunas. El hombre huía de la angustia de la vida cotidiana y volvía su mirada hacia un Dios protector, cuya presencia se hacía más patente en las iglesias. A menudo la iglesia era el único edificio de piedra en muchos kilómetros a la redonda y casi siempre el más alto y solemne. El campanario era una referencia visible para los que venían de lejos. Si nos ponemos en el lugar de aquella gente, podemos imaginar lo que podía impresionar una ciudad con tantísimas iglesias como tenía Zamora. Las iglesias de entonces eran toscas y fuertes, y eran lugares defensivos del mismo modo que lo era un castillo o un muro. Aunque en este caso protegían de los malos espíritus, de las calamidades e incluso de la persecución de la justicia. En su interior solían tener una nave central que conducía hacia el ábside. Allí solía estar el altar, que salvo excepciones, siempre estaba orientado al este. El arte constructivo era románico, pero el gótico estaba ya a la puerta. Muchas de las iglesias zamoranas suelen ser altas y estrechas, de modo que el efecto óptico es que eran muy estilizadas, con mucho espacio por encima de las cabezas, algo que inevitablemente obligaba a mirar hacia arriba y sugerir la presencia invisible del mundo espiritual. Al igual que los puentes, la presión lateral sujetaba las piedras de la zona central. Pero como las bóvedas tenían demasiado peso, a alguien se le ocurrió que lo mejor era tender unos cuantos arcos sólidos, rellenar la distancia entre unos y otros con materiales más ligeros y colocar contrafuertes laterales en los puntos de la pared en los que recibía más peso. La cosa no debía estar mal ideada, porque hoy, después de 1000 años, las iglesias siguen aguantando sus pesadísimas bóvedas.
En aquella época casi nadie sabía leer, de modo que los relieves y los capiteles eran una oportunidad para recordar escenas bíblicas. Pero como no tenían ocasión de contar cada relato, elegían la viñeta más significativa. En este caso, sobre la tumba, es posible ver sobre el cadáver la representación del alma acompañada por dos ángeles. Hay que imaginar a los prelados explicándoles a labriegos y pastores quiénes eran aquellos personajes y lo que significaban dentro de la historia sagrada. Los artistas eran verdaderos genios en el arte de sintetizar. En otras ciudades, el progreso ha destruido muchas iglesias, pero Zamora ha quedado suspendida en el tiempo. Ese es su lastre y ese es también su privilegio. En cierto modo, ese olvido es lo que nos permite disfrutar de su trazado medieval y la abundancia de sus templos. Aunque en ocasiones, el precio del rápido desarrollo implique estar encajonado indignamente. Recorrer Zamora es pasear por una ciudad a medio camino entre la vida de las provincias y la modernidad de cualquier sitio. Tiendas de marcas conocidas donde cada vez es más probable encontrar lo mismo que en las grandes ciudades. Y también productos únicos. Durante siglos las mantas zamoranas protegieron el sueño de muchos españoles. Hoy los edredones las han convertido en souvenir. Aquí tiene usted la manta zamorana, la que usted me pide. Calles peatonales, hervidero humano a media tarde, cuando los niños se regresan del colegio, la gente deja los trabajos y es tiempo de compra o paseo. La ciudad está orgullosa porque algún que otro campeón del mundo de piragüismo nació en Zamora. Durante la Edad Media, el río Duero fue verdadera frontera. Su abundante caudal no era fácil de franquear y Zamora quedaba bien custodiada por el sur. El sur era tierra de moros, de ahí la vocación de la ciudad como bastión cristiano. Las rehabilitadas aceñas parecen barcos de piedra enfrentados a la corriente. En ellas se molió el trigo y además se consiguió transformar la fuerza hidráulica en mecánica. Los malintencionados dicen que Zamora solo tiene dos estaciones, el invierno y la del ferrocarril, pero no es cierto. En verano la gente se baña o pasea por la playa de los Pelambres, que con mucho humor aquí la llaman Benidorm. Y en primavera, los zamoranos son muy amigos de romerías, de salir al campo y comer con la familia al aire libre. El bosque de Valorio es uno de los lugares más frecuentados y está tan cerca que ya es una prolongación de la ciudad. Los heroicos islotes de piedra que aún soportan la fuerza de la corriente son los restos visibles del puente romano. En comparación, el puente de piedra es muy joven, solo tiene 900 años. Fue construido en el siglo XII y ninguno de sus 15 ojos es igual a otro. Durante décadas, la estatua llamada del Pero Mato guardó el puente, pero cambió de sitio. Mientras que el original está en el Museo de Zamora, su copia vigila la ciudad desde el cielo. Las murallas de Zamora aún son impresionantes. Durante mucho tiempo a Zamora se la llamó la bien cercada. En la actualidad, las murallas rodean parte de la ciudad y su aspecto robusto hace pensar en lo difícil que debió ser intentar franquearlas.
Estudiantes de artes y oficios hacen prácticas cerca de las murallas y algunos retratan el castillo que sirvió de protección ocasional para la población. La perspectiva no está alterada. Visto desde el aire, el castillo es un rombo perfecto. La Catedral de Zamora es la proa de la ciudad en su singladura sobre el Duero. Su magnífica fachada trasera es románica. Sin embargo, la frontal es muy posterior y se abre a una inmensa plaza. Destaca la torre, una torre de 33 metros de doble utilidad, eclesial y defensiva. Pero aún llama más la atención el originalísimo cimborrio que ilumina como una linterna el cruce de la nave central y el crucero. Se trata de una obra sin paralelo en el arte medieval. Semiesférica, peraltada, con 16 ventanas y decorado con escamas de piedra. Su impactante belleza de influencia oriental fue imitada por varias catedrales y colegiatas. Para empezar, la Catedral de Zamora es la más pequeña y la más antigua entre todas las que existen en Castilla y León. Sin embargo, su interior está lleno de tesoros impresionantes. En piedra destaca la tumba del Doctor Grado, uno de los mejores sepulcros murales del último gótico español. El hierro fue moldeado con un virtuosismo increíble. La rejería de la Capilla Mayor es uno de los más importantes conjuntos del primer plateresco. Parte de su tesoro está en telas y sedas, con sus maravillosos tapices flamencos. Además de la piedra y la tela, está la madera, el coro. La sillería del coro fue hecha en madera de cedro por el taller de Juan de Bruselas hace ahora exactamente 500 años. Está dedicado al Salvador y necesariamente participaron diversos tallistas. Bajo el rigor y solemnidad de las tallas de profetas, patriarcas y reyes, en lugares pequeños y que no estaban tan a la vista, tales como las misericordias y brazos de la sillería, hay un conjunto de figuras profanas, algunas de las cuales son verdaderamente sorprendentes. Algunos conjuntos son escatológicos, otros sarcásticos, pero todos ellos muy imaginativos y bien trabajados. Pan, queso y vino. Así se andaba el camino. Nada es más castellano ni evoca mejor el romancero que esos tres elementos que aquí se dan en abundancia. Además de asados, bacalao a la tranca o las sempiternas sopas de ajo. Una gastronomía evolucionada, pero muy bien emparentada con el medievo. Los corderos recuerdan una de las principales riquezas de Zamora. De ahí la lana, sus mantas y sus reconocidos quesos de oveja. Palomas, palomares, aves domésticas que durante muchos siglos formaron parte de la alimentación cotidiana, han propiciado una arquitectura popular que está siendo recuperada. Los alrededores de Zamora tienen hermosos y nutritivos paisajes. Corderos, trigales, palomares y vides. Toro, conocido por sus vinos, conserva su trazado medieval. El cimborrio de su colegiata no disimula su parecido con el de la capital de la provincia. Las lagunas de Villafáfila ocupan una extensión de 500 hectáreas. Desde el centro de interpretación es posible contemplar la vida natural sin perturbar demasiado su entorno.
La escasa densidad demográfica de la provincia de Zamora tiene una ventaja evidente: la abundancia de su naturaleza salvaje. Las siempre huidizas avutardas campean por los campos de Villafáfila. Es increíble el esfuerzo de su vuelo. Como se sabe, es la más pesada de todas las de la península, una especie de jumbo entre las aves. Navegaremos en aguas internacionales hispanorusas. Pedimos la colaboración de todos para mantenerse durante el recorrido en completo silencio. Hablará solamente el guía, de esta manera mantendremos la locución lo más baja posible. Y también en este sentido... En los Arribes, el Duero abre una grieta magnífica entre España y Portugal. La inaccesibilidad de los acantilados hace de estos un entorno casi virgen. El barco que recorre los Arribes constituye un punto de vista privilegiado para observar aves en su entorno natural. El proyecto de conservación se costea con los ingresos del turismo, y esto lo convierte en un ejemplo sensato de simbiosis entre visitantes y naturaleza. Si regresamos a la ciudad, podremos advertir que además de románico, hay mucho más. Gótico civil del Palacio de los Momos. Misteriosa coincidencia que en lo que desde hace poco es Palacio de Justicia, el adorno principal diseñado en el siglo XV sean cadenas. El Ayuntamiento Viejo es el mayor palacio renacentista. Enfrente está el nuevo. De hecho, la Plaza Mayor marca el nexo entre la ciudad vieja y la nueva. En la ciudad vieja hay otros restos del Renacimiento. Hoy es el patio del Parador Nacional, pero en su día fue la casa urbana de los condes de Alba y Ariste. Al pasear por callejones estrechos que un día fueron judería, no se puede dejar de pensar que la ciudad tuvo hasta 19 sinagogas, aunque la intransigencia de los reyes católicos fue la razón de que no haya quedado ninguna. Viriato es un héroe lusitano, o zamorano, que no se sabe, ya que, como se puede comprender, no hay partida de nacimiento a la vista, y España y Portugal estaban aún por inventar. Viriato se enfrentó con éxito a los romanos, y su brazo destaca en el escudo de la ciudad. En lo que había sido Hospital de la Encarnación, contrasta las líneas clásicas de su patio con la entrañable estatua del escultor Ramón Abrantes. Una discreta ola de riqueza vistió a la Zamora de final del XIX y principios del XX. La calle de Balborraz bien podría ser una puesta en una ciudad centroeuropea. Sus tiendas y viviendas hablan de calidad de vida y buen gusto. Como en muchas otras ciudades, el crecimiento burgués de principios del siglo XX dio lugar a un estilo que entonces era audaz y rompedor. En Zamora hay un modernismo poco conocido, interesante y sorprendente. El modernismo es algo que uno no se imagina en ciudades de la vieja Castilla. Viaje de ida y vuelta. El teatro, que fue teatro en su origen, luego fue cine, y en la actualidad vuelve a ser teatro. Universidad, campus de Zamora que administrativamente pertenece a la Universidad de Salamanca.
El escalón como butaca, foso en el centro del campus, simulación moderna de los teatros griegos. El grupo aficionado de estudiantes que solo pretende ejercitarse y divertir. Zamora es una ciudad pequeña. La bella adaptación de lo que fueron unos grandiosos cuarteles no parece que se corresponda con el número de alumnos. Fachada espléndida del Palacio del Cordón, pero ¿qué hay detrás? Visto desde aquí, uno no se imagina que está ante uno de los museos provinciales que ha sabido combinar con gusto la modernidad de su arquitectura con la antigüedad de sus fondos. Los museos provinciales son algo más que almacenes humildes que guardan lo mejor del patrimonio arqueológico de una provincia. Sus fondos proceden de descubrimientos, pero también de donaciones. Son entrañables y didácticos. Casi nunca buscan el protagonismo, pero la suma de todos ellos constituye un abundante tesoro nacional. ¿Juráis silencio durante el recorrido de esta santa procesión? Sobriedad, seriedad. Si en todas partes la Semana Santa es la conmemoración de una tragedia, en estas calles se siente la tragedia como propia. Es imposible escapar del aliento contenido de la ciudad entera. Todo permanece sobrecogido, expectante, como una exhalación detenida. Si la Semana Santa de Zamora es una de las más conocidas y famosas, lo es en especial por la actitud emocionada de sus habitantes. En la Semana Santa, la ciudad entera se vuelca. De 70.000 habitantes, más de 35.000 salen en las procesiones. Réstense los ancianos, los enfermos y los niños. No es difícil hacer un cálculo y saber que es la ciudad entera la que vibra bajo la luz de los sayones. Lo que aquí impresiona y eleva el pálpito es el sentimiento colectivo que durante 7 días recorre la ciudad como una ola. Una lenta ola de dolor contenido que empata directamente con la que se representa. En Zamora la Semana Santa es sobre todo un estado de ánimo, solemne, catártico, preso de sí mismo y apropiado. La identificación es tan auténtica que no solo llega a ser la conmemoración de una pasión, es pasión en sí misma, llanto, arrebato, sacrificio y calvario. El barandales abre muchas de las procesiones zamoranas y ha resultado ser una de las figuras singulares de la ciudad, al punto de erigirle una estatua. Los Cristos y las vírgenes se veneran en cada iglesia, pero se ha ido más allá, construyendo pasos que corresponden a momentos cumbres de la pasión. Son escenas en 3 dimensiones que están construidas siguiendo los cánones de la escenografía barroca, formas que nadan entre el realismo y la exageración. Pero muchos pasos son de antes de ayer. Algunos han sido construidos hace muy pocos años. En la mitad de la noche, el miserere rompe el silencio.
Del amor a la tradición surgió este moderno Museo de Etnografía de Castilla y León. El museo es un moderno edificio donde se guarda lo que nos recuerda los modos de vida de un pasado campestre, cercano en el tiempo y sin embargo ya tan lejano, útiles que lo eran hasta antes de ayer y cuya rápida defunción es la otra cara del desarrollo. Es un telar completamente artesanal, no hay ninguna preocupación estética, ni siquiera en devastar un poquito la madera. Es una cama de la provincia de León, es del siglo XIX y tiene una decoración única. No se ha encontrado ningún ejemplar parecido todavía. Ven que está decorada con ángeles. En lo que había sido las ruinas de un cenobio franciscano, la Fundación Rey Alfonso Enríquez, dedicada a fomentar proyectos culturales y científicos entre España y Portugal, hace virtud de la convivencia arquitectónica extrema, insertando lo histórico en lo moderno, dignificando la ruina, enmarcando sus líneas. Otro ejemplo, hoy es un moderno hotel, y antes había sido fábrica de alcohol, y mucho antes, fábrica de luz. Fíjense, parece un título poético, Fábrica de Luz, tan poético como la bóveda de su restaurante. Románico, industrialización, posmodernidad. Este encuadre resume muy bien Zamora, la Zamora que fue y la que quiere ser. Alguien se sienta en un banco y escribe a su amigo, tal vez para enviarle algunas notas breves que hablen de esta ciudad. Zamora, lugar fronterizo, más allá del invierno, más allá del río, durante un tiempo infranqueable, durante siglos la bien cercada, hoy al alcance de la mano. La próxima semana, en Ciudades para el siglo XXI... Palma